La Voz de América presenta. La Casa Blanca impulsa el mandato de vacunación para elevar la tasa nacional de inmunización contra el COVID-19. Estados Unidos se escapa de la insolvencia tras acuerdo temporal en el Congreso. Además, decenas de haitianos duermen en las calles de México mientras esperan resolver su situación migratoria. Y juramenta un nuevo gabinete en Perú después de que el presidente Pedro Castillo despidiera a 7 de sus ministros. Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. El gobierno de Estados Unidos aumenta la presión sobre empresas y organismos federales para que le exijan a sus empleados vacunarse contra el COVID-19 y así poder elevar la tasa de inmunización a nivel nacional. José Pernalete, ¿qué está haciendo ahora el gobierno para alcanzar este propósito? Precisamente en el día de hoy, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido en la ciudad de Chicago con la alcaldesa de esa ciudad, con el gobernador del estado de Illinois, así como también con representantes sindicales y también propietarios de empresas de esa localidad para intercambiar las cifras que han representado un impacto bastante positivo en relación al carácter obligatorio de estar vacunado para ingresar a esos espacios, y ha explicado que esto solamente va a causar repercusión de manera positiva en la reincorporación a la población para volver a sus puestos de trabajo, así como también en mejorar la tasa de vacunación. Veamos el reporte. Un informe de la Casa Blanca asevera que los requisitos de vacunación están incidiendo en el incremento de las tasas de inmunización de los estadounidenses. El presidente Joe Biden se reunió este jueves con directivos de empresas y organismos públicos donde se han establecido los criterios de estar completamente vacunado o la realización semanal de pruebas de detección de coronavirus. El lunes, la ciudad de Nueva York informó que el 96% de sus aproximadamente 150,000 empleados escolares de tiempo completo recibieron al menos su primera vacuna antes de la fecha límite de vacunación. Entonces, desde el ejército hasta las grandes y pequeñas empresas, universidades y los empleadores de la atención médica y ahora el distrito escolar más grande de la nación, hemos visto que los requisitos de vacunación funcionan. Esta campaña tiene la lupa puesta sobre la meta de hacer que las personas vuelvan a trabajar en sus lugares de oficio y fortalecer la economía del país. Ya hemos visto que los requisitos funcionan. Para nombrar solo un par de ejemplos, más del 99% de los trabajadores de United Airlines cumplen con los requisitos de vacunación de su empresa, frente al 59% en agosto. Este panel de expertos insiste en que la decisión individual de recibir la vacuna es la mejor vía para favorecer al colectivo nacional al elevar la tasa de inmunización y vencer al coronavirus en los meses venideros. Por otra parte, la alianza Pfizer-BioNTech ha anunciado solicitar a la FDA la autorización del uso de emergencia de su vacuna en la población entre 5 y 11 años de edad, un sector de la población que estaba completamente vulnerable ante el COVID-19 por no poder vacunarse. Yasmin. Esperamos la respuesta de esta aprobación entonces, José, muchas gracias. Demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense finalmente alcanzaron un acuerdo temporal para aumentar hasta diciembre el techo de la deuda y evitar que Estados Unidos incumpla con el pago de su deuda nacional. Tenemos en vivo a Jacopo Luzzi. Jacopo, explícanos en qué consiste este acuerdo. Yasmín, estamos a la espera de la votación esta noche del jueves que permitirá elevar el techo de la deuda por ahora, pero este acuerdo parece más una tregua, Yasmín, entre republicanos y demócratas porque deberán lograr una solución definitiva a la deuda en menos de 2 meses. Los líderes demócratas y republicanos del Senado anunciaron este jueves que finalmente lograron un acuerdo temporal para elevar el techo de la deuda nacional, evitando por ahora la amenaza de un primer impago de la deuda pública a 11 días de la fecha límite. Hemos llegado a un acuerdo para ampliar el techo de la deuda hasta principios de diciembre. El acuerdo aumentaría el límite de deuda legal en $480,000 millones y sería suficiente para permitir que el gobierno continúe pidiendo préstamos hasta el 3 de diciembre.
El anuncio llegó después de que Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, se retractó parcialmente de su rechazo a permitir que tal aumento avanzara. El camino que han aceptado nuestros colegas demócratas evitará al pueblo estadounidense cualquier crisis a corto plazo, al tiempo que definitivamente se resolverá la excusa de la mayoría de que no tuvo tiempo para abordar el límite de la deuda a través del proceso de reconciliación 304. Mitch McConnell habla de un proceso presupuestario arcano y lento para elevar el techo de la deuda hasta el próximo año, algo que los republicanos piden que los demócratas utilicen para resolver el estancamiento partidista sobre la deuda, que sigue adelante y que probablemente presentará la misma situación también el primer viernes de diciembre. Esta fecha es también el día en que la financiación del gobierno federal expirará y esto llevaría a un posible cierre del gobierno si el Congreso no aprueba una legislación de gastos a tiempo. Pero los senadores demócratas creen que casi 2 meses más les den el tiempo y el espacio para encontrar soluciones y al mismo tiempo finalizar y promulgar la mayor parte de la agenda nacional del presidente Joe Biden. Muchas gracias, Jacopo, por la información. 51 activistas fueron arrestados el día de hoy frente a la Casa Blanca mientras realizaban un acto de desobediencia civil para expresar su descontento ante las posibilidades cada vez menores de que el Congreso apruebe una reforma migratoria. Diva Lizeth Cash nos trae el reporte. No incluir la reforma migratoria en un proyecto de ley presupuestario presentado por los demócratas fue la recomendación de Elizabeth McDonough, quien funge como árbitro en el Congreso. Los manifestantes rechazaron esa decisión. Los demócratas nos dijeron, si controlamos el Senado, si controlamos el Congreso, si controlamos la Casa Blanca, les prometemos que pasamos la reforma migratoria. Ahorita lo controlan. McDonough determinó que los demócratas no pueden incluir la reforma migratoria en un proyecto de ley presupuestario. La minoría republicana se oponía en la inclusión de ese tema en el proyecto de ley. En un Senado dividido 50-50, el voto de la vicepresidenta Kamala Harris es decisivo. No debemos dejar que el parlamentario, alguien que no fue elegido por el pueblo, dictar cuáles son las prioridades de este país. Simbolizando el mismo número necesario en el Senado, 51 personas buscan hacerse arrestar frente a la Casa Blanca por disturbio público para así llamar la atención del presidente y la vicepresidenta de los Estados Unidos. Yo personalmente, como inmigrante panameña, creo que es mi deber, por muchos sufrimientos que ha pasado mi familia, pero es mi deber por mucho sufrimiento que yo he visto en nuestra comunidad aquí en este país. Una de las opciones que se ha ventilado es ofrecer a los 11 millones de inmigrantes indocumentados un estatus legal que no incluya la opción de la naturalización, pero algunos creen que no sería suficiente. No es la primera vez que activistas e incluso legisladores han sido arrestados frente a la Casa Blanca mientras piden una reforma legislativa que ha sido esquiva para gobiernos de ambos partidos durante las últimas décadas. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. En México, decenas de haitianos han tenido que dormir en la calle mientras intentan legalizar su situación migratoria. Vicente Calderón nos reporta que la Comisión de Ayuda a Refugiados rebasó su capacidad de atención ante la creciente demanda de peticiones de asilo. Las autoridades no se dan abasto para atender a los solicitantes de refugio en México. Yo estoy aquí como de las 2 de la tarde ayer y todavía son las 8 de la mañana. Había como 100 personas adelante de mí. Así es la situación en la delegación de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, en Tijuana durante las últimas semanas. Rosalind Bolsi voló desde Chile, viene buscando progresar como productora audiovisual en la frontera. Hay muchos extranjeros que está pidiendo documentos, no la puede conseguir todavía. Desde que el gobierno estadounidense deportó a su país a miles de haitianos que entraron por Texas, aumentó el número de los que quieren quedarse en México. No solamente aquí en Baja California, sino en todo el país. Pero el personal para atenderlos es insuficiente. No se puede incrementar de un día para otro el personal. Muchos duermen en la calle tratando de avanzar en el trámite. Pasamos la noche aquí mismo, en el suelo. Este hombre, que no quiso dar la cara, dijo que intentó obtener visa cuando entró por la frontera sur de México, pero tampoco pudo. Peor, Tapachula, porque la gente se pelea mucho. Por eso organizamos acá para que no se peleen.
El problema no es solamente de los haitianos, también hay sudamericanos o centroamericanos que no alcanzaron a realizar su trámite ante la insuficiencia del personal para atenderlos a todos. Saben que si se retrasa su legalización, están en riesgo. Si no tenemos ningún permiso, la policía nos puede agarrar y nos puede deportar. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Suspendida quedó la ley que prohíbe el aborto en Texas. Un juez federal ordenó a ese estado congelar esta polémica ley que desde el mes pasado ha generado rechazo entre algunos sectores de la sociedad estadounidense. Por ahora el futuro es incierto para esta legislación catalogada como la ley antiaborto más estricta en Estados Unidos. El fallo judicial no anula la ley, solo la congela hasta que se emita una decisión de fondo. En más información, en California avanzan las labores de limpieza del derrame petrolero en la costa. Las autoridades tratan de establecer quiénes son los responsables y si hubo demoras para responder a este desastre. El informe con Verónica Villafañe desde Los Ángeles. Buzos de la Guardia Costera identificaron un tajo de 13 centímetros en una sección del oleoducto submarino que expulsó más de 572,000 litros de crudo al mar frente a la costa de Huntington Beach, California. Martin Wilshire, presidente de Amplify Energy, negó haber estado al tanto del derrame 4 horas antes de cerrar operaciones en la plataforma marítima. No nos dimos cuenta de ningún derrame hasta las 8:09 a.m. del sábado por la mañana. No nos demoramos. Automáticamente establecimos nuestro plan de recuperación de incidentes y notificamos rápidamente a la gente. Además de la ruptura, la Guardia Costera encontró que la tubería del oleoducto se desplazó 32 metros. Se cree que el ancla de un barco carguero la enganchó y arrastró, provocando el derrame. El barco Rotterdam Express, que había estado cerca del oleoducto justo antes del derrame, se ha convertido en el foco de la investigación. Mientras tanto, continúa el proceso de limpieza. Autoridades indican que han logrado recuperar más de 20,000 litros de petróleo, pero Andrea León Grossman de la Organización Ambiental Azul señala que el daño es irreversible. Uno puede limpiar lo que se ve en la superficie en tierra, pero ¿qué pasa cuando estas bolas de alquitrán están en el fondo del océano y perjudican a otras especies marinas? Mientras sigan en operación, este tipo de derrames va a seguir pasando. Tenemos que cerrarlas, decomisionarlas y tener una transición justa a 100% energía renovable. Las playas permanecerán cerradas durante varias semanas o meses. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y más adelante les contamos por qué docenas de parlamentarios podrían perder su inmunidad en Nicaragua. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América.
7 ministros fueron destituidos en Perú por orden del presidente Pedro Castillo. El mandatario dijo que la decisión busca fortalecer la gobernabilidad. Sin embargo, el partido que lo llevó al poder rechazó esta medida. Néstor Aguilera nos trae el resumen de lo ocurrido en las últimas horas. Sí, juro. La activista ambiental y excongresista Mirta Vázquez juró como la nueva presidenta del Consejo de Ministros de Gobierno de Pedro Castillo. Reemplaza al cuestionado Guido Bellido, cuya renuncia horas antes supuso un sacudón a la gestión del mandatario. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Pero la renovación parcial del gabinete ministerial evidenció una brecha con Perú Libre, el partido que llevó al poder a Castillo. La bancada de Perú Libre no respalda este gabinete. Porque consideramos que es una traición a todas las mayorías. José Carlos Requena, analista político consultado por La Voz de América, aseveró que las 9 semanas que lleva de mandato Castillo han sido de crisis permanentes. Anticipa lo que podría suceder con la llegada de la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Su sola presencia sin duda marca un viraje que vamos a ver si es solo episódico o si es algo sostenido, ¿no? Es decir, si Castillo empieza a decidir, ok, me modero y además muestro, digamos, rostros casi sin mancha, o si más bien utilizo esto básicamente para tomar aire y luego regresar a lo mismo. El cambio ministerial se llevó a cabo 71 días después del inicio del gobierno de Castillo, el primer presidente de origen campesino y el primer izquierdista en llegar al poder en Perú desde 1821. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Hay polémica en Nicaragua por una iniciativa que busca reformar la ley y que le permitiría al gobierno de Daniel Ortega controlar la inmunidad de los parlamentarios. Donaldo Hernández nos explica. El diputado opositor Maximino Rodríguez no descarta que sea suspendido de la Asamblea Nacional de Nicaragua tras aprobarse la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual contempla suspender a cualquier legislador por la supuesta comisión de un delito. Por no estar de acuerdo con las políticas erráticas de quienes ostentan el poder en este momento, podrían ser sujetos de una sanción. El diputado liberal defiende su argumento basado en que el oficialismo controla el Parlamento con 74 escaños de un total de 92. Sin embargo, el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez defiende la reforma. Los diputados, por el hecho de ser inmunes, no significa que tenemos patente de corso para cometer tanto delito como nos dé la gana. La oposición critica que el oficialismo también controla la Corte Suprema de Justicia, porque argumenta que pone en duda la imparcialidad en un hipotético juicio. Esta es una forma de perfeccionar la represión. No obstante, el oficialismo insiste en que hay independencia judicial. Responde ante las autoridades judiciales y sale absuelto, vuelve a su condición en ejercicio total y pleno. La reforma entrará en vigencia en los próximos días y algunos analistas coinciden en que podría aplicarse cuando se constituya la nueva asamblea en enero de 2022, luego de las polémicas elecciones presidenciales y legislativas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Entre tanto, en Venezuela, familiares de niños y jóvenes con fibrosis quística, una patología poco frecuente, siguen implorando ayuda del gobierno para mantenerlos con vida. Álvaro Elgarra nos trae la historia. Ana Aldana es madre de Gabriela Graterol, una joven paciente venezolana que padece fibrosis quística, una enfermedad degenerativa que afecta los pulmones, el páncreas y el hígado. Ella alertó a las autoridades que la condición de salud de su hija, como la de otros, es crítica. Posibilidad de traer medicamentos, son medicamentos que son muy costosos, demasiado costosos, y aquí en Venezuela no están esos medicamentos, y sin esos medicamentos, lamentándolo mucho, nuestros hijos se nos mueren. Queremos ser escuchados con el gobierno.
El joven Luis Juanches padece esa enfermedad y cuestionó la poca atención que a su juicio se le presta actualmente a la fibrosis quística. Que cumpla con su deber de entregarnos nuestras medicinas, porque ni siquiera hay una data oficial de cuántos niños hay a nivel nacional en todo el territorio, de que se habla de más de 600 niños de fibrosis quística que lamentablemente se están muriendo porque no encuentran con el tratamiento, con las medicinas, y eso estamos exigiendo nosotros. El integrante de la Academia de Medicina del país, Unidades Urbina, manifestó que los tratamientos a esta patología no son tratamientos curativos, sino de mantenimiento. Son enfermedades que necesitan tratamiento continuo, fisioterapia respiratoria, rehabilitación respiratoria. Entonces, en Venezuela están muy desasistidos esos pacientes. El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, ha indicado que el gobierno garantiza la atención a todas las personas en cuanto a los tratamientos, medicamentos e insumos para estas patologías. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En otras noticias, el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping prevén celebrar una videoconferencia a finales de este año. El acuerdo surgió después de que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se reuniera 6 horas en Zurich con el principal consejero chino de política exterior, Yang Jiechi. Aún no hay anuncios sobre la fecha de esta reunión virtual. Y usted quédese con nosotros porque al volver les contamos por qué los expatriados son los protagonistas de la economía guatemalteca. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. La pandemia del coronavirus le ha significado a Guatemala un incremento tan importante de remesas que expertos prevén que estas superarán el ingreso nacional en materia de exportaciones. Eugenia Sagastume exploró el tema y nos explica. Las remesas familiares, que provienen principalmente de Estados Unidos, se han convertido en un alivio económico para aproximadamente 6 millones de guatemaltecos. Aún en medio de la pandemia, el Banco Central de Guatemala proyecta que en 2021 las remesas superarán los ingresos generados por las exportaciones. Guatemala está generando más recursos o más dólares en la exportación de recurso humano, en este caso de personas que laboran en Estados Unidos generalmente, y la exportación de productos y servicios. Expertos en economía coinciden en que a corto plazo es algo positivo. Nos están ayudando a paliar la crisis, pero no deberíamos de confiarnos en que esto sea lo único que vamos a seguir promoviendo. Sin embargo, a mediano plazo puede provocar mayor migración.
puede llegar a algún punto en el que seamos dependientes de este tipo de ingresos, lo cual no es beneficioso para ninguna economía, para ningún país, porque lo que indicaría es que estamos haciendo que nuestra gente se vaya y eso no es lo ideal, no debería de ser así. Sobre todo por el precio que se paga a cambio de la migración. Es una apuesta arriesgada porque hay vidas que se pierden en la frontera, quienes reciben remesas están pagando un precio que a veces no se puede cuantificar en términos de dinero. La proyección del Banco de Guatemala es cerrar el año con 14.000 millones de dólares producto de las remesas, 2.500 millones más que el año anterior. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En nuestra nota económica tendremos los pronósticos del Banco Mundial para América Latina. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. América Latina está saliendo de la crisis sanitaria y aunque registra un lento crecimiento económico, expertos aseguran que no es suficiente para revertir el daño causado por la pandemia. Laura Sepúlveda nos trae las proyecciones del Banco Mundial en nuestra nota económica. Una tasa de crecimiento del 6,3% espera el Banco Mundial este año en América Latina, insuficiente para revertir la contracción del 6,7% registrada durante el 2020 con el paso de la pandemia. La recuperación de Colombia, Chile y El Salvador los ha puesto casi a nivel en el que se encontraban antes de la crisis. Pero México, que se redujo el año pasado en 8,3% y al momento registra una recuperación del 5,7%, ve una mejora más tardía. En promedio, el gobierno está perdiendo más o menos 4,4% del PIB en ineficiencias en sus gastos, en adquisiciones de los bienes y servicios que compra el Estado. Y otros subsidios, por ejemplo, la energía, al petróleo, que ayudan más que nada a sectores de la población más adinerados. Gastos que en algunos países oscilan entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto y que en otras áreas beneficiarían a una mayor cantidad de personas. También hay formas de reasignar los recursos que hay. No es que están mal usados, es más bien que se puede usarlos mejor. Y destaca la inversión académica que en ocasiones podría ser más beneficiosa para programas técnicos menos costosos y rápidos. La formación profesional puede ser maravillosa, pero si no puedes conseguir una carrera que te ayude a pagar esa formación, entonces la gran pregunta es si la educación merece la pena o no para un individuo. Y asimismo para la industria en la que se desempeñan, y más cuando sus costos son cubiertos con dineros públicos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Cerramos con Frida Kahlo, quien a partir de hoy, 7 de octubre, protagonizará la nueva exposición del Museo Drents en los Países Bajos. 42 obras y docenas de artículos personales de la icónica artista mexicana serán expuestas gracias a una colaboración del Museo Holandés con 2 museos de la Ciudad de México, el Museo Frida Kahlo y el Museo Dolores Olmedo, que alberga la mayor colección del trabajo de Kahlo en el mundo. Hasta el 27 de marzo del 2022, los visitantes tendrán la oportunidad de inspirarse con la historia y el arte de su vida. Con esto llegamos al final. Muchas gracias por estar con nosotros.